Todo comenzó con una promesa que nació en el suelo sagrado, en el Maracaná. Tras conquistar la Copa Libertadores 2023 frente a Boca Juniors, el Fluminense no solo se consagró campeón continental, sino que también se ganó el derecho de competir a la nueva edición del Mundial de Clubes 2025, un torneo que reformuló la esencia y se convirtió en el mayor espectáculo de clubes jamás organizado por la FIFA. El Fluminense llegaba como representante del fútbol sudamericano junto a Palmeiras, River Plate, Boca Juniors y Botafogo. Desde entonces había algo diferente en el equipo de Renato Gaúcho. Tenían identidad, tenían memoria, tenían algo que no se le entraba, el fuego sagrado. Mientras otros equipos viajaban con mega estrellas, el Fluminense aterrizó en el suelo estadounidense con una plantilla basada en el juego colectivo. El sentido de pertenencia y la inteligencia táctica. Estaban convencidos de algo, no venían a participar, venían a competir. El debut de alto riesgo, frente al subcampeón de la Champions 2024. Poco le quedaban opciones en su partido de debut. El Borussia Dortmund, el subcampeón de la UEFA Champions League 2024, era el rival. Un equipo plagado de nombres pesados, con Guirassy buscando su redención internacional. Sin embargo, lo que vivió ese día fue el nacimiento de una épica. Fluminense no solo compitió, dominó ambos tramos del partido. Su sistema posicional, heredado por Renato Gaúcho, desconsoló al Dortmund, que no pudo frenar los circuitos con Thiago Silva, Richard Ríos y John Arias. Otro partido clave fue en los octavos de final, el 2-0 final, un golpe emocional para los europeos. El Fluminense había eliminado al último finalista de la actual Champions League, donde el primer batacazo del torneo, las cámaras comenzaron a enfocarse en ellos. No era un relleno, eran contendientes. Ellos se quedaron en el Olimpo, el club sudamericano que más lejos llegó. Ya estaban entre los nombres de los 4 mejores equipos del mundo. Ni Boca, ni Palmeiras, ni River. El único sobreviviente era el equipo sudamericano, el Fluminense. Contra todo pronóstico, contra todos los presupuestos. En el nuevo formato del Mundial de Clubes, donde solo avanzan los mejores, el tricolor se convirtió en el primer abanderado del fútbol sudamericano en llegar a las semifinales de esta competición. La prensa europea comenzó a hablar del milagro brasileño, analistas de ESPN, Sky Sports elogiaban la madurez táctica del equipo. No era suerte, el fútbol de verdad se vive en Sudamérica. Y mientras otros clubes como la Juventus, el Benfica, el Atlético de Madrid caían por el camino, Fluminense seguía avanzando, representando no solo a Brasil sino al continente entero. El gigante inglés, que fue el muro del Chelsea, lastimosamente eliminó al Fluminense. Pero todo cuento de hadas encuentra su monstruo final, y para Fluminense ese monstruo era el Chelsea, de Enzo Fernández, de Moisés Caicedo, Reece James, Christopher Nkunku y Cole Palmer. Los ingleses habían tenido una campaña irregular en la Premier League, pero en el Mundial de Clubes era otra cosa, era otro orden, era jerarquía y una plantilla de más 1.000 millones de euros. Fluminense no sabía que era fácil y aún así salió a jugar sin miedo, con la misma filosofía que los trajo hasta ahí. El partido fue intenso. Thiago Silva dio un golpe de veteranía. Cano luchó con cada balón como si fuera el último. André, futuro crack europeo, fue el pulmón del equipo. Por esta vez lastimosamente no les alcanzó. Gol tempranero de Chelsea condicionó el encuentro, y aunque el Fluminense lo buscó, lastimosamente los ingleses supieron resistir. El 2-0 final dejó a los brasileños fuera del final, pero no lo sacó del corazón del torneo. Más que fútbol, la emoción de todo un continente. El vestuario lastimosamente estaba triste, no por el resultado sino por la sensación de que no pudieron dar más. Pero fuera, en las gradas, el mundo aplaudía de pie. En las calles de Río de Janeiro, en Buenos Aires, en Quito, en Bogotá y en Lima, los fanáticos sudamericanos sabían que Fluminense no perdió. Fluminense hizo historia. Con un presupuesto 5 veces menor al de sus rivales, con una plantilla top, basada en jugadores locales y una filosofía valiente, el equipo carioca se metió al top 4 del fútbol mundial y lo hizo sin traicionar su esencia. Nombres plagados para la historia que quedarán como héroes del Fluminense. Thiago Silva, el regreso del cinturón. Hablar de Thiago Silva es hablar de uno de los defensores más respetados del fútbol brasileño y del fútbol mundial. Un líder silencioso, un capitán sin brazalete, un símbolo que representa el Fluminense dentro y fuera del campo. Pero lo que vio Thiago en este Mundial de Clubes 2025 no fue solo un torneo más, fue lo que vivió. Fue una vuelta épica al lugar donde todo comenzó.
porque si bien su carrera lo llevó a conquistar Europa con el Milan, con el PSG y el Chelsea, su corazón siempre estuvo en el tricolor carioca. Con más de 40 años y una seriedad propia de los inmortales, Thiago Silva no fue el veterano que aportaba experiencia, fue el ancla de la defensa que se enfermó con dignidad y temple a algunos de los mejores equipos del planeta. Richard Ríos, el motor inesperado. Si lo de Thiago Silva fue historia de legado, lo de Richard Ríos fue una historia de irrupción. El colombiano no llegó como estrella, pero terminó siendo una de las piezas fundamentales del mediocampo tricolor. Su despliegue, su desequilibrio y sobre todo su valentía para conducir el balón en medio del caos fueron claves para el milagro del Fluminense en el Mundial de Clubes 2025. Richard Ríos fue el pulmón del equipo, el que robaba un balón cuando más dolía perderlo, el que presionaba al rival sin importar el minuto, el que llegaba al área con una sorpresa cuando el partido lo pedía. No brilló con goles ni con lujos, pero su influencia fue más determinante en todo el torneo. Germán Cano, el delantero argentino sin cartel, se metió entre los máximos goleadores del torneo. Su historia marcada por el sacrificio conectó con millones. John Arias, el colombiano incansable, brilló con luz propia, su despliegue y goles fueron clave. André, el medio campo centro, se graduó ante los ojos del mundo, está listo para Europa, pero primero se convirtió en leyenda de su club. Quizás no levantaron la copa, quizás no salieron en la portada del torneo, pero Fluminense se ganó más que eso, el respeto mundial de todos los europeos. Este Mundial de Clubes fue testigo de un equipo que desafió las leyes del marketing, los millones, las marcas y los favoritismos. Fue testigo de que un equipo que nos recordó que el fútbol todavía puede ser romántico, valiente y verdadero. Fluminense dejó una huella que dice que no hace falta tener los nombres más caros, sino los corazones más grandes. Una huella que grita que el fútbol sudamericano aún está vivo. Una huella que nos recuerda que por qué amamos este deporte. Gracias por representar a un continente que a veces es menospreciado. Gracias por mirar a los ojos a los gigantes y decir, nosotros también podemos. Gracias por cada pase, por cada esfuerzo, cada lágrima. Gracias por emocionar al planeta del fútbol, al planeta sudamericano. Gracias al tricolor. Respeto total para el Fluminense.